quedaron. Vamos a ver la asistencia en la colocación de sondas de alimentación. La colocación de sondas de nutrición asistida por endoscopía es una técnica en muchas ocasiones laboriosa, ya que a pesar de que se logra llevar del extremo de la sonda a porciones distales del duodeno. Bien, la preparación para el paciente es revisar el historial clínico del paciente, repasar los medicamentos y las recomendaciones de cuáles tomar el día del procedimiento, preparar el material necesario para el procedimiento y comprobar el endoscopio y la sonda a utilizar que vamos a colocar. Hay varios tipos de sondas, pero las tres principales que tenemos y que se llegan a usar más frecuentes son la sonda nasogástrica, la gastrostomía y la yeyunal. La sonda nasogástrica es un tubo delgado y blando que se introduce por la nariz y llega hasta el estómago. Esta sonda es de corto plazo, no más de 15 días. Esta es una sonda de gastrostomía, es una sonda endoscópica percutánea, es un tubo flexible que se coloca en el estómago a través de la pared abdominal y se utiliza para alimentar alimentos, medicamentos y sueros. Este es un kit de gastrostomía. Esto es uno de los que tenemos nosotros aquí en Endodiagnóstica, que es literal todo este kit, que lleva la quilocaína, el hilo aguja, la sonda, bisturí, el asa, el pulso, la sonda que se va a colocar, gasas. Esto es como lo principal que nosotros llegamos a hacer como técnicos en endoscopía, que es como agarrar el cable guía con el asa cuando el médico ya inserta en el agujero, en el abdomen cuando funciona. Y nosotros lo que hacemos es agarrar con el asa el cable guía. Este es un pequeño video de cómo se hace la colocación de la gastrostomía. Hay algunos pacientes que ya tienen colocada la sonda nasogástrica, entonces al momento cuando se va a hacer lo de la sonda de gastrostomía, cuando el médico lo indique, nosotros retiramos la sonda nasogástrica. Ahí el paciente tiene una sonda nasogástrica. Ahí están tratando de pasar por el endoscopio para llegar al estómago. Una vez que se logra pasar con el endoscopio, se aspira toda la secreción que puede llegar a haber. Ahí ya llegamos al estómago.
procedimiento se llega a realizar con dos médicos y el técnico endoscopista. Ahí están revisando. Si se pueden dar cuenta, aquí el otro médico está viendo dónde va a funcionar con el punzo. También es importante cuando se llega a hacer este tipo de procedimiento, también revisar los tiempos de coagulación del paciente. Y se hace una transluminación para ver en dónde está la luz. En la parte del abdomen, el doctor que está realizando la endoscopia, pero el otro médico que está funcionando, al momento de colocar el punzo, primero se inyecta gilocaína. Y ahí ya pasó el punzo. Ahí se pasó el láser para atrapar el cable guía. Ahí está abierta el láser. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es agarrar el cable guía, que ahorita lo vamos a ver, es un azul. Es este. Este se va a atrapar con el láser. Lo vamos a agarrar y lo vamos a sacar. Una vez ya estando afuera, se va a hacer el nudo y después se coloca el botón y se pasa por la boca, mientras el otro médico jala el hilo para poderlo arrastrar y llevarlo hasta el estómago. Ahí estamos esperando el equipo.
Bueno, ahí se va a hacer el nudo, se coloca el botón y ya se pasa por la boca con ayuda del endoscopio. Así se pasa la sonda. Todo es con técnica estéril. Ahí es lo que hace el doctor. Va a empezar a jalar con el cable guía. Con el médico endoscopista va a ayudar para que llegue un poco más rápido y se les dice sobre el esófago para llegar al estómago. Y ahí ya se logra pasar el botón como el botón. Y ya queda colocada la gastrostomía. Bien, tenemos 3 puertos, uno es para medicación, otro es para la alimentación y otro es para insuflar el globo. ¿Alguien sabe desde cuándo, desde que se coloca la sonda gástrica, sabe cuándo la podemos ya empezar a usar? No sé si está bien, pero normalmente aquí en el hospital se hace casi 24 horas después para dejarla como madurar, se dice. Sí, correcto. Se puede empezar a utilizar a partir de 24 horas, puede ser inmediato, pero es preferible esperar 24 horas. También es importante cuando los pacientes se llegan a llevar la sonda de gastrostomía, tanto el cuidador hacerle énfasis que la alimentación no se pasa por el puerto del globo, ya que nos ha tocado que vienen pacientes que tienen el alimento en el globo. Entonces llega a pasar que los familiares se confunden y lo colocan en una zona que no debe de estar. Todos los pacientes se usa la sonda de gastrostomía cuando el paciente pues, no puede deglutir, cuando necesita una alimentación a largo plazo y cuando requiere un soporte de nutrición por situaciones clínicas que le pidan alimentación oral. También debemos de tener mucho cuidado con al momento de limpiar nuestra sonda de gastrostomía, porque llega a ver que se puede fugar o se puede salir, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de manejarla con el paciente, ya que a veces se puede enojar y cuando se puede cerrar y es una complicación tanto para el paciente como para los médicos, porque es volver a abrir una inserción que ya estaba bien. La sonda yeyunal pues es una sonda que, como bien lo dice, va hasta yeyuno, se hace por medio de endoscopía, por el enteroscopio, porque es el más largo. Y eso también es una sonda a largo plazo. El procedimiento es importante la angulación que se le va a dar a la aguja al sitio de la punción, debe estar orientada hacia el antro y fin facilitar la complicación del píloro. Aquí también esta sonda yeyunal, hay sondas que se pueden colocar a través de la gastrostomía. La yeyunostomía percutánea con control endoscópica pues es el procedimiento que se realiza a pacientes con antecedentes de cirugía esofagogástrica y consiste en la introducción del endoscópico hasta localizar el asa intestinal adecuado. Se realiza por la instrumentación y se localiza el sitio de punción. Aquí también una sonda yeyunal que se hace en la pared abdominal 3 orificios. Y es como, se va a colocar como un fijador, como unos clipsitos en los tres para poder colocar la sonda, porque a veces puede estar como muy angulada y
y eso nos ayuda para que no se llegue a mover la sonda. Este es un tubo de reemplazo. Cuando vienen pacientes, como ya les había comentado, porque el familiar le pasó comida por donde se introduce el globo, se hace el cambio de tubo de reemplazo, se llega a colocar con una jeringa de 20 mililitros, se llena el globo, y esta es el tubo de reemplazo. Y pues, muchas gracias por su atención. Sí, gracias, Jimena. Yo creo que uno de los avances importantes en el manejo de los pacientes en todo momento, en todas las áreas, es la nutrición. Entonces, las sondas de alimentación son comunes, son normales, son parte importante de lo que hacemos en forma rutinaria. Son sondas de alimentación especiales. En el caso de las sondas nasoyeyunales, son sondas que se colocan como una sonda de Levin, una sonda nasogástrica, pero tienen la distancia suficiente para llegar al yeyuno y permiten simultáneamente la aspiración del estómago por una de las vías y por otra vía, la vía larga, la administración de una dieta elemental para nutrir al paciente. Entonces, como han visto, vimos en tiempo real la colocación de la gastrostomía. En realidad es un procedimiento muy útil, muy práctico, y sin embargo deben tener bien las indicaciones bien precisas, y sobre todo en el manejo de enfermería, instruir adecuadamente a las enfermeras de piso, si es que está hospitalizado el paciente, a las enfermeras de terapia intensiva para el manejo del estómago y la limpieza adecuada del mismo. ¿Tienen alguna pregunta allá? Una pregunta, ¿cuál sería el concepto que ocuparían para el tiempo? Ya que, por ejemplo, bueno, yo tengo una mujer clínica y las días de expediente, el tiempo que ponen para poder utilizar las sondas, ellos lo marcan como de 4 a 6. Entonces yo quisiera saber si por parte de endoscopia hay como ese tiempo, si es más estricto, o cómo nos podemos guiar, o qué tiempos han visto como algún tipo de diferencia en cuanto a las complicaciones, usarla previo o si esperarse a las 24 horas. Yo creo que 24 horas está bien, o sea, creo que es variable la indicación de cada endoscopista, 8 horas mínimo, 12 horas, 24 horas. No creo que haga ninguna diferencia el esperar 24 horas para iniciar el uso de la sonda. En el caso de la gastrostomía, la sonda se adhiere, o sea, el peritoneo visceral y el peritoneo parietal se adosan, y la idea es usar la sonda y que no fugue, que no se requiera apretar mucho el diafragma, que evita que se mueva. El exceso de presión puede generar necrosis en el estómago. El exceso de dejarlo suelto puede generar que se fugue. Entonces yo creo que un tiempo razonable y estándar son 24 horas, pero no le veo ninguna diferencia para poderlo hacer a las 12 horas en el momento dado, pero creo que es algo que hemos adoptado recientemente. En el caso de las sondas nasogástricas, nasoyeyunales, se pueden usar en forma inmediata. De hecho, se hace una prueba de permeabilidad en la misma sala donde se coloca, y después se puede utilizar en cuanto el paciente pues, adquiere la conciencia, cuando pierde el efecto sedante en un momento dado. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? La Sí. recomendación para, ya cuando están en casa, con los cuidados pertinentes también, esto para el recambio de esas sondas. Bueno, los cuidados en casa, en realidad ya la unidad no participa en la instrucción del familiar. El familiar debe ver cómo se maneja en el hospital, y esto generalmente es a cargo de enfermería, de hospital y del departamento de nutrición. Básicamente es muy sencillo el manejo, ¿verdad?
es la limpieza del estoma, digamos con solución fisiológica o el baño normal, y nunca colocar la gasa por debajo del diafragma de Silastic que tiene la sonda, sino siempre por arriba. El evitar que el paciente pueda mover y jalar la sonda, o sea, dejar fuera del alcance de los brazos, en el caso de que el paciente tenga movilidad y esté muy inquieto, para que no pueda extraer la sonda. ¿En qué momento se recambia? Perdón, otro detalle de la alimentación. Siempre recomendábamos mucho en la unidad de gastroenterología del hospital la alimentación si es intermitente, 1 hora y media mínimo de goteo de la gastroclisis, 1 hora y media mínimo. El paciente siempre sentado o en Fowler a 60 grados, y después de utilizarla, pues, la limpieza normal con jeringa de la sonda. Yo en lo personal recomiendo ginger ale para limpiar la sonda, pero puede ser agua mineral o agua natural. La limpieza, la alimentación y el tiempo de recambio general son sondas que pueden permanecer con toda seguridad 6 meses, ¿verdad? Puede extenderse un poco más, 8, 10 meses. Hemos visto pacientes que tienen más de ese lapso, pero no es conveniente. O recambiarlo en el caso de que haya disfunción de la sonda, o sea, que el paciente, el familiar, perdón, detecte que no pasa adecuadamente la alimentación. Generalmente cuando ya la sonda no está funcionando bien y se hace chiclosa, se percibe en el exterior la textura pegajosa de la sonda y demasiado blanda, y en ese momento, bueno, se puede cambiar, pero probablemente 6 meses, 8 meses sea un lapso para estos kits comerciales. Usamos durante muchos años kits hechizos con sondas de Pesser, ¿verdad?, que son de caucho, y eso se tenían que recambiar cada 3 meses, ¿verdad?, cuando mucho, no duraban mucho, pero estos equipos comerciales duran mucho más. Y las sondas de recambio pueden ser sondas de recambio con balón, como mostró Jimena, o bien sondas de bajo perfil, ¿verdad?, que son especiales en caso de que se requiera un perfil bajo y no tener la sonda colgando todo el tiempo. Entonces hay varios accesorios que se pueden intercambiar, pero para contestar puntualmente la pregunta, 6 meses yo creo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el recambio no requiere, no es indispensable que se someta el paciente a un procedimiento endoscópico. Casi siempre la unidad se hace en el área de recuperación, se saca la sonda y se introduce ahí mismo. Con frecuencia, justamente enfermería nos hace favor de recambiar estas sondas frecuentemente. No. Okay. Sí. En el caso de recambio por estenosis, ahí sí es bajo proceso endoscópico. Recambio por estenosis de... Que decía, o sea, que a veces el estómago produce una estenosis por un mal cuidado o un mal... El estómago, si se sale la sonda, puede permanecer horas, ¿verdad?, sin problema. Se empieza a cerrar, pero es fácil de abrir antes de 24 horas, es fácil de introducir una sonda de Nelaton y probablemente una sondita o usar dilatadores de Savary para poder abrir el estómago lo suficiente para que entre una sonda 24 French. Entonces, en general, si no tiene mucho tiempo de haberse salido la sonda, antes de 24 horas, generalmente se puede recolocar una sonda de recambio 24 French normalmente. Si hay dificultad para ello, pues se puede dilatar el estómago con sonditas, pero en general, no sé si tengas algún comentario más o menos de lo que vemos. De preferencia, pues, que sí estén acostumbrados sobre todo a tener una sonda de recambio, porque lo más seguro es que les llegan los pacientes de que o ya no pasa o se les salió accidentalmente, y normalmente nosotros ya no lo hacemos eventualmente, siempre mandamos a la enfermería a que haga ese recambio. A veces sí, ya no, el orificio ya no está permeable, el estómago ya no está permeable, y lo que comentó el
sondas de dilatación, si no tiene mucho tiempo, Savaris de 9, 11 máximo, 9, la recomendación, por ahí ya pasa la sonda de nuevo de recambio de una 24. Si la sonda se salió tempranamente, probablemente sea más seguro hacer un nuevo procedimiento. Es decir, si llegando el paciente a su cama, accidentalmente se jaló la sonda, que eso puede ocurrir, entonces seguramente no está fijo adosado los dos peritoneos y sería mucho riesgo meter desde afuera hacia adentro una sondita. Puede ser, pero es mucho riesgo, o en todo caso hacerlo bajo control endoscópico, o de preferencia pues, hacer un nuevo procedimiento inmediatamente. Eso puede llegar a ocurrir. Ok, muchas gracias a Jimena.